Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos hoy el Salmo 149 con un título que dice: regocíjense, canten, exalten. Este salmo es una exhortación a celebrar el triunfo. Y para la celebración de ese triunfo tiene que haber un cántico nuevo. No puede ser con los mismos cánticos, sino un cántico compuesto para esa ocasión especial. Dice aquí, canten, alábenlo, alégrense. Alaben, cántenle. Está hablando aquí que debemos realmente hacerlo. Y dice también cómo debe hacerse. Uno, que sea un cántico nuevo y con todos los instrumentos posibles para ese tiempo. El rey David había mandado hacer muchos instrumentos para que realmente la alabanza de Dios sea hermosa, digna para aquel que siempre da las victorias. Y aquí dice este salmo también la razón por la cual debemos alabarle. Dice: porque el Señor se complace en su pueblo. Da a los humildes el honor de la victoria. Mire, qué bonito realmente este salmo. Dice que el Señor se complace. Se complace porque cuando nosotros oramos a Dios, Él nos oye y responde. Se complace cuando nosotros nos sentíamos solos, Él estaba allí con nosotros. Se complace porque cuando estábamos angustiados y Él venía y transformaba esa situación en gozo. Él estaba allí cuando nosotros estábamos realmente desesperados. Cuando de pronto no sabíamos qué hacer, cuando todo nos hacía falta, Él estaba allí como el Dios proveedor, Jehová Jireh. Mis queridos hermanos, David le dice a este pueblo que Dios es el que siempre está complaciéndose de ellos. Dice aquí la palabra del Señor: porque el Señor se complace en su pueblo. Al Señor le encanta atendernos. El Señor le encanta extender la mano, ayudarnos a nosotros. Él no nos mira con ojos parcos o con un rostro parco. Él siempre nos mira realmente con un carácter que pertenece a la divinidad, y nos mira y se complace de nosotros. O sea, que Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, y Él está listo para responder a nuestro clamor. Por eso es que cuando Dios se ha complacido con este pueblo, es que el rey de Israel dice: tenemos que alabarle, tenemos que glorificarle, tenemos que alegrarnos, tenemos que hacer un cántico nuevo. Y aquí dice la palabra de Dios: haya alabanza a Dios en sus labios, y en su mano una espada de dos filos. Lo que quiere decir aquí el salmista: alabemos a Dios, pero también estemos alertas. Alabemos a Dios porque Él nos da el triunfo, pero también tenemos que alabarle y estar alertas. Mire lo que dice el versículo 5. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. Pero atención, también dice que tenemos que estar con la espada y también tenemos que estar cantando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entre tanto que alabamos a Dios y glorificamos a Dios, tenemos que estar alertas.
Y la mejor manera de estar alertas es estar con la espada de dos filos, como puede ver aquí, dice en esta traducción: haya alabanzas a Dios en sus labios y en su mano una espada de dos filos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar alertas. ¿Y quién nos pone en alerta? Es la palabra de Dios, porque la espada de dos filos nos lleva al Nuevo Testamento, que simboliza la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que realmente alumbra nuestros ojos. Es la palabra de Dios que nos dice cuál es el camino correcto. Es la palabra de Dios que nos dice que ella es la luz, es lumbrera a nuestro camino. Entonces, hermanos, tenemos que alabar a Dios, pero también muy bien instruidos en la palabra de Dios. Por eso es que siempre, cada vez que se anuncia que hay estudio de la palabra de Dios, tenemos que separar el tiempo, tenemos que negarnos a otras cosas y dar lugar, porque eso es lo más importante para nosotros como creyentes. Que la espada de dos filos esté en nuestras manos. Muchos han dicho, tenemos que caminar con la espada de dos filos. ¿Y qué es eso? Andar con la Biblia bajo el brazo. Eso no es caminar con la espada de dos filos. Caminar con la espada de dos filos no es andar la Biblia bajo el brazo. Es haberla leído, es haberla amado, es haberla atesorado, es haberla estudiado, es haberla escudriñado. De tal manera que cuando necesitas esa espada, la palabra que tú has leído, la palabra que está ahí en tu corazón, sale en el momento adecuado y sale para pelear, y sale para vencer, y sale para dar la victoria. Es la palabra de Dios que realmente nos da la victoria. Como dice en el Nuevo Testamento, el creyente ha vencido el mundo a través de la fe, pero esa fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y aquí habla también el rey David de un juicio para aquellas naciones paganas, como dice aquí, reyes paganos, que van a ser ajusticiados, van a recibir la justicia de Dios. Como dice ahí en el versículo 9, para cumplir en ellos la sentencia escrita. Mis queridos hermanos, Israel está rodeado de enemigos. Israel siempre ha sido amenazado. Dios siempre le ha dado muchas victorias al pueblo de Israel. También estos pueblos han sido instrumentos para disciplinar el mal camino del pueblo de Israel, como en el caso de Asiria, como en el caso de Babilonia, naciones paganas. Que Dios las escogió como instrumentos para castigar al pueblo por su desobediencia. Pero estas naciones, aun cuando han sido instrumentos por Dios para disciplina del pueblo de Dios, no van a quedar sin juicio. Y nosotros que hemos estado estudiando el curso de escatología aquí en la iglesia, nos hemos dado cuenta que al final de la gran tribulación, al inicio del reino milenial, cuando el anticristo ha juntado muchas naciones para hacer guerra contra Israel, al final de la gran tribulación, dice la palabra de Dios que cuando Cristo está descendiendo de los cielos y cuando este ejército está persiguiendo, las naciones están persiguiendo a Israel con ese gran ejército, el que está descendiendo del cielo, dice, vendrá con gloria, con tanta gloria, con tanto esplendor, que saldrá una espada de su boca, y dice, y esa espada que sale de su boca va a destruir a todo ese ejército. En parte, lo que se ha hecho es un juicio a esas naciones. Y nosotros podemos ver ahí que ese juicio continúa, porque todas las naciones van a ser juzgadas. ¿Por qué? 1, porque se han ido contra su pueblo Israel. 2, porque han rechazado la gracia de Dios. Y 3, porque con todo eso se han unido contra el enemigo de Dios, Satanás.
para construir un gran ejército y hacerle guerra a Dios, al pueblo de Dios, y hacerle guerra a Dios también. Pero ¿quién puede pelear con Dios y triunfar? Nadie. Por eso, mis queridos hermanos, aún con todo esto, sabemos que es el triunfo del bien sobre el mal, es el triunfo de Dios sobre el enemigo. Y eso también se celebra. Dice aquí, para cumplir en ellos la sentencia escrita, esto será una honra para todos los fieles. Todos los enemigos quedarán destruidos, derrotados, serán juzgados. Pero el pueblo de Dios, el que aceptó a Cristo como Rey y Señor, el pueblo de Dios que escuchó la palabra, que hizo que esa fe se instalara en nosotros y que heredemos todo lo que la gracia de Dios nos ha prometido. Somos el pueblo que tenemos que alabar y que tenemos que alabar a Dios porque Él nos da la victoria, porque Él nos da el triunfo. Como dice el versículo 5, alégrense los fieles con el triunfo y aún dormidos canten de alegría. Queridos hermanos, como dice el título de este salmo, regocíjense, canten, exalten. Hermanos, es hora pues de que esto nosotros lo practiquemos, aun cuando estamos quizás escuchando de muertes, aun cuando escuchamos de contagiados, aun cuando escuchamos cosas así que nos entristecen, pero cambiemos la actitud, regocijémonos, alegrémonos, porque el gozo sale de adentro, el gozo sale de nuestro interior, producido por Dios. Y aquí dice, regocíjense, canten, exalten, anticipemos con alabanzas la victoria que nos da el Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque aun cuando estamos pasando por momentos muy difíciles, escuchando noticias que nos entristecen, Señor, pero tenemos que nosotros decirte, como dice aquí este salmo, Señor, que te cantamos, que nos alegramos, que alabamos, que te cantamos a ti, Señor, porque eres el Señor que se complace en su pueblo. Da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo. Señor, eso queremos llevarlo a ti, Señor. Que no nos gane la angustia, que sí gane, Señor, la celebración de la victoria. A ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Alábenle, regocíjense, canten. Amén.